bienvenidos al tercer webinar Diplomacia Científica UCR Puentes hacia la Internacionalización. Esta es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica, organizada por la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Mi nombre es María Esteli Jarquín, actualmente soy la subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales y me complace saludar a quien también nos acompañará como presentador de este espacio, el doctor José María Gutiérrez, hoy en una sesión muy especial dedicada al área de artes y letras de nuestra institución. Bienvenido, don José María. Muchas gracias, María Esteli. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan a este nuevo webinar sobre diplomacia científica UCR. El tema de este webinar y la persona invitada, el doctor Guillermo Rosabal, se prestan para hacer una reflexión sobre las direcciones que toman las políticas académicas y de investigación en nuestro país, en Costa Rica. Existe una cierta disputa de visiones de lo que debe ser el desarrollo académico en nuestras instituciones y en el país. Por un lado, hay una visión que tiende a ser reduccionista y que le da un énfasis casi absoluto a la línea de investigación que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con la aplicación del conocimiento a la esfera económica productiva. Y por otro lado, tenemos una visión más integral, que es la visión que ha cobijado la Universidad de Costa Rica a través de su historia, que da importancia al desarrollo del conocimiento en todas las áreas del saber, independientemente del impacto económico y la rentabilidad inmediata que puedan tener. Es muy importante en el contexto actual de la vida costarricense reforzar esta visión integral, holística, que ha venido acompañando el desarrollo de la Universidad de Costa Rica durante décadas, y conocer y darle la importancia que tienen a áreas del conocimiento como las artes, las letras, las ciencias sociales, las humanidades, que generalmente en las políticas y agendas de investigación de los países no reciben la prioridad que merecen y que se les debe dar. Entonces, el webinar de hoy, yo quisiera ubicarlo en este contexto de la promoción del desarrollo amplio, transdisciplinario, integral del conocimiento en todas las áreas. Y por eso nos da mucho gusto contar hoy con la participación del doctor Guillermo Rosabal y de Carla Salas, quienes son precisamente representantes de esta integralidad y de esta diversidad de saberes que se cultivan en nuestra casa de enseñanza superior. Con este preámbulo me complace entonces darle la bienvenida y darle la palabra a la señora vicerrectora de investigación, doctora María Laura Arias Echandi. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Muy buenos días a todos y todas. Realmente es un placer estar en este tercer webinar. Todos son exquisitos, pero este nos abre la mente hacia la importancia de la investigación en todos los campos. Como lo acaba de decir el doctor José María, se le da muchísima importancia a la parte de producción económica, a ciencias básicas, a ciencias de salud, todas son importantísimas, pero el baño cultural que recibimos a partir de otras áreas, y en estas áreas hay que destacar arte y música, nos permite ser mejores seres humanos más integrales. La universidad tiene una visión a apoyar todos los campos de investigación. Prueba de eso es la presencia de estos dos fabulosos investigadores. Tengo que decir que conversar con el doctor Rosabal es una maravilla, es una persona culta, educada, que transmite la emoción hacia el arte. Estoy segura que la científica de la diáspora es exactamente el mismo tipo de persona. Entonces, invitarlos a continuar observando estos webinars, siendo parte de esta transferencia de conocimiento tan importante y de cultivarnos como personas y en investigación en todos los campos, porque todos los campos son importantes. La universidad es una sola. Muchas gracias por acompañarnos y continuamos. Muchas gracias, señora vicerrectora. Justamente como usted lo dice, para este 2021 hemos articulado el trabajo de la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales en la intersección que nos une, el avance de la ciencia y el fortalecimiento de la internacionalización de la UCR. Hemos puesto a la diplomacia científica como uno de los pilares de la internacionalización de la universidad, y por ello en este ciclo de webinars conversaremos con investigadoras e investigadores UCR altamente internacionalizados. Nos contarán sus historias sobre cómo han colaborado científicamente en los grandes escenarios mundiales. ¿Cuáles son esas historias tras bambalinas que les han permitido desarrollar nuevas habilidades
para la consecución de fondos internacionales y, por ende, internacionalizar su ciencia. Justamente hoy agradecemos la presencia de un gran científico UCR, el doctor Guillermo Rosabal Coto, a quien tendremos el gusto de escuchar en unos minutos y comprender cómo se ven y cómo se concretan las colaboraciones científicas en el área de artes y letras. En el Concierto Internacional de Naciones, ¿qué rol juega la internacionalización en la planeación de sus colaboraciones de una presentación artística? Posterior a su presentación, escucharemos la reflexión de la doctora Carla Salas, integrante de la diáspora UCR, quien se encuentra realizando sus estudios de posgrado en el exterior con el apoyo de una beca de la Universidad de Costa Rica. Desde ya quisiera invitar al público que nos acompaña a enviarnos sus preguntas a través del Facebook Live de la Vicerrectoría, las cuales estaremos planteando en la última sección del webinar. Permítanme ahora sí presentarles a continuación a nuestro invitado especial del día de hoy. El doctor Guillermo Rosabal Coto es profesor, investigador y catedrático de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, director del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación CIEDIN de nuestra institución, que incluye al editorial de la Universidad de Costa Rica y al Sistema de Producción de Revistas Académicas. Fue además seleccionado, nombrado como catedrático Humboldt 2020. El doctor Rosabal tiene un bachillerato en música con énfasis en ejecución del fagot de nuestra institución. Obtuvo la maestría en música con énfasis en educación musical coral en la Universidad de Brandon, Canadá, y posteriormente recibió un doctorado en educación musical en la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes en Helsinki, Finlandia. En los últimos años se ha desempeñado en diversos puestos académicos y profesionales. En este momento es representante de Artes y Letras en la Comisión de Régimen Académico del Consejo Universitario y es fundador y coordinador del Observatorio del Musicar de la Universidad de Costa Rica. En la Escuela de Artes Musicales ha tenido una trayectoria destacada como director del Departamento de Educación Musical, así como miembro de la Comisión de Currículo. Es miembro además del Comité Científico del Instituto de Investigación en Arte. Posee una amplia lista de publicaciones en investigación artística musical y ha representado a nuestra institución como académico visitante en el programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de Toronto, Canadá, entre muchas otras experiencias internacionales que justamente hoy conoceremos con mayor detalle. Bienvenido, doctor Rosabal, gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante con su presentación. Muchas gracias, María Esteli, por la amable presentación. Buenos días a la señora vicerrectora de investigación, doña María Laura Arias Echandi. Buenos días también y un afectuoso saludo para el doctor José María Gutiérrez, para Carla Salas, doctoranda en educación musical, docente de la Universidad de Costa Rica que se encuentra ya en Estados Unidos y quien se une a esta conversación, y un saludo afectuoso y un agradecimiento para todas las personas que tal vez no aparecen en pantalla en este momento, cuyo trabajo hace posible este webinar. Es un honor haber sido considerado representante de la UCR en el área de diplomacia científica, específicamente para tratar puentes hacia la internacionalización. Me llena de mucha alegría por algo que voy a ir exponiendo, por lo difícil que es ser uno mismo o una misma en la sociedad costarricense. Cuando estaba conversando con don José María y con María Esteli de más o menos qué podía yo ofrecerles hoy, les había prometido que iba a trabajar en torno a 4 preguntas. Bueno, como ustedes saben, cuando uno investiga y en el trabajo académico, todo es una obra en progreso. Y así fue mi historia, trabajando para el día de hoy. Decidí, si están de acuerdo, y como todo es obra en progreso, siempre podemos hacer cambios de última hora y adaptarnos, decidí compartirles unas mochilas. En lugar de puentes, me tomé la libertad de utilizar la palabra mochilas porque creo que le puede llegar a muchísima gente. Todo el mundo en algún momento ha tomado un bolso, un bulto o una mochila, como le llamamos en Costa Rica. En un artículo académico con propósitos didácticos, al cual me referiré más adelante al tratar algunas de las mochilas de internacionalización, utiliza el término billetera, proponiendo que las personas docentes deberíamos trabajar en el diseño de billeteras que se ajusten a las necesidades de las personas que atendemos en nuestros cursos y en nuestras diferentes obligaciones docentes.
Estas mochilas sirven para compartir mi construcción con otras personas de experiencias de internacionalización antes, durante la pandemia y esperemos que después de la pandemia. Espero poder transmitir un mensaje que les sea de interés a las personas que nos están mirando o que nos van a mirar después, especialmente con respecto a la pandemia, porque deberíamos aprovechar más una coyuntura como la actual para cuestionar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y hacia dónde quisiéramos llevarlo o deberíamos llevarlo. Sin más preámbulo, quiero compartir 4 mochilas en lugar de 4 preguntas. La primera creo que es la más importante y se trata de mi identidad personal y profesional. Creo que desapareció mi presentación brevemente. Vuelvo a desplegarla en pantalla completa. ¿Por qué estoy partiendo de la identidad personal y profesional? Hace un momento dije que me llena de alegría participar de este webinar porque es muy difícil ser uno mismo o una misma en Costa Rica, en una sociedad que, si bien se precia de progresista, es altamente parroquiana y muchas veces una sociedad muy hipócrita, de doble moral. Mi identidad profesional y personal yo la puedo resumir de 5 formas acá. Pude haber escogido otras formas. Así que las viñetas que ustedes están viendo son solamente construcciones que tienen muchos contenidos y muchas implicaciones y que nos darían para hablar aquí horas. Yo creo que nos van a dar para hablar en torno a las 3 mochilas siguientes y a las preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien realizar. La primera es la palabra caminante, con la que me quiero presentar. Cuando estábamos conversando cómo íbamos a hacer esta presentación, yo le rogué a María Estelí que por favor no sacara todo el currículo. Si alguien quiere conocer el currículo académico, según cómo nos valoran convencionalmente, con coordenadas de prestigio, de logros académicos, de rankings y sobre todo de indicadores cuantitativos, para eso está Google, ¿verdad? Y el tiempo de las personas pues es bastante valioso y además yo considero que esas son simples construcciones institucionales con las cuales se me ha medido y se nos mide a las personas académicas e investigadoras. Y yo he encontrado una dislocación, término que se utiliza en la psicología y en la sociología, al ser medido por estas categorías. Siento que se me cercena cuando se me mide solamente por uno de estos lentes y no se me ve de una manera más integral. Pues caminante es una palabra que yo considero que me resume muy bien sin querer ser arrogante de ninguna manera. En nada de lo que yo voy a decir estoy diciendo soy mejor que otras personas. Reconozco mis limitaciones, reconozco que tengo virtudes y que tengo también defectos y trabajo fuertemente en ello. Caminante me describe porque yo simplemente voy hacia adelante, a veces me quiero devolver, miro hacia los lados, trato de ir más allá en este camino. A veces uno va solo, a veces vas descalzo, vas descalza, a veces hay que detenerse a oler el clima, la naturaleza, hay que detenerse para sentirse a uno mismo, a uno misma. Y en este camino, las categorías que denotan privilegios, méritos, logros, creo que son insuficientes. La palabra caminante la he tenido siempre conmigo y me la reafirma una persona muy querida que en este momento camina conmigo en la vida y que para mi cumpleaños 50 decidió dedicarme la palabra caminante. La dislocación se da también porque, como lo he expresado en artículos académicos y en conferencias y en talleres internacionales, me considero un colonizado y un colonizador. Me considero un colonizador en cuanto yo represento a una institución hegemónica que la constituimos personas de élite y la controlamos y configuramos personas de élite para decirles a otras personas cómo deben ser, cómo deben pensar, cómo deben aprender, cómo deben conducirse, cómo deben investigar y cómo deben escribir. En ese sentido, soy representante de una institución. Y todavía la dislocación se profundiza más porque yo critico la colonización mediante una reflexión anticolonial y decolonial, de manera que yo mismo estoy criticando a la institución que me ha formado, a la cultura que me ha formado y la cual yo debería de representar.
Me considero colonizado porque en mi crianza, es decir, en mi socialización primaria, secundaria y hasta en mi socialización terciaria, he experimentado una colonización de mi cuerpo, de mis historias, de mis memorias, de mis pensamientos por parte de esta institución, ya sea en la socialización con padre, madre, hermanos, hermanas, parientes, pares, compañeros y compañeras en el lugar de trabajo, estudiantes, en general con todas las personas que me he encontrado en mi itinerario caminando. Esta dislocación la cuento ahora porque es desde aquí que yo parto para mi internacionalización, que en algunos instantes fue adrede, en otros instantes la mayoría no lo fue. O sea, es importante entenderse quién uno es. Y cuando experimentas una dislocación en un país que te dice que solo hay una manera de ser, solo hay una manera de pensar, es muy difícil querer seguir adelante con tus ideas, con tus metas y con tus proyectos. En el aspecto que yo me he sentido más colonizado es en el de la identidad sexual. En Costa Rica es muy difícil que a vos se te abran puertas cuando te identificas cómodamente como una persona de sexualidad diversa. Obviamente los tiempos han cambiado, pero cuando yo me formé en escuela, colegio, universidad, esto era más difícil. Y esto me ha forjado en la persona que soy hoy día, que se ha internacionalizado y que trae esa internacionalización hacia lo que hace en la docencia y en la función administrativa en la Universidad de Costa Rica. Si hablamos con los términos de la segunda viñeta, si ya ustedes quieren verme con lentes de áreas académicas, es difícil ser uno mismo cuando te dicen, es que vos sos de música, y se imaginan que uno se dedica solamente a tocar un instrumento, lo cual no es fácil y tiene un gran mérito. Pero también es una situación de privilegio, el cómo has llegado a acceder a una formación musical sistemática formal. Entonces, yo siempre enfatizo y cuando me tengo que presentar en comités digo, ok, mi unidad base es artes musicales, pero eso no quiere decir que yo me dedico solo a tocar un instrumento. Yo tengo formación en diferentes subdisciplinas de la música, como la etnomusicología, como la educación musical, teoría musical, investigación cualitativa y otras. En ciencias sociales, soy una persona que no se graduó de sociología, pero hice casi toda la carrera de socio en un tiempo muy interesante que fue a fines de los años 80, inicios de los años 90, por la gente que había en la Escuela de Sociología, Isabel Winchín, Víctor Borge, José Luis Vega Carballo, ya muchas de estas personas de grata memoria. Y más recientemente me rebelé con la academia y dije, no voy a estudiar más, no quiero pasar más por la educación bancaria, que es una dinámica que yo critico mucho en mis trabajos, y dije, voy a ser autodidacta. Y he trabajado de la mano de mis asistentes, es decir, de personas estudiantes y con colegas que me han dado mentoría en la realización audiovisual. Y más adelante les voy a hablar muy brevemente, invitar a ver, si tienen ganas y si tienen la paciencia, a ver mi primer corto documental escrito y dirigido por mí. Como docente, abarco varias áreas porque mi experticia implica una formación en educación, muy diferente a como se entiende en Costa Rica, que es la educación, el ejercicio de la docencia y la pedagogía. En educación, mi formación ha sido más que todo en pensar la educación, diseñar la educación, cuestionarla y apuntar estos procesos que acabo de mencionar alrededor de la educación con formación amplia en ciencias sociales, humanidades y otros quehaceres. En cuanto a la investigación, me dedico más a la investigación sociológica. Les mencioné que soy una persona sociología UCR que no terminó el bachi, pero que sí continué ejerciendo la sociología para pensar y para investigar. Específicamente, y en este momento, trabajo más con la etnografía institucional. Y precisamente algo que me gusta comunicar y lo hago con muchísima humildad es que la creadora o quien inició la etnografía institucional en los años 60, Dorothy E. Smith, una persona que ya casi tiene 100 años y porque todavía está viva, me dio su visto bueno de mi tesis doctoral, la cual ella leyó, en la cual yo propuse una etnografía institucional postcolonial para investigar el aprendizaje musical de personas musicantes
pronto llegaremos a ese concepto en Costa Rica. Y el último, digamos, sombrero con el cual me quiero identificar es el de editor y evaluador. Uno de los sombreros que ha permitido o que probablemente pesó para que el Consejo Universitario me designara de manera unánime como director del CIEDIN a partir de noviembre pasado. La segunda temática que quisiera tratar, y para ello utilizar como excusa puestos de mérito, que es lo que no quise que se presentara al inicio, son las redes y afiliaciones. No es que quiera decirles a qué he pertenecido o a qué tengo el privilegio de pertenecer, sino por qué llegué ahí, cómo llegué y qué estoy haciendo. Y en el momento en que el tiempo apremie, les agradezco que me lo notifiquen para yo abreviar, como decimos en Costa Rica, y probablemente si algo se me queda por fuera lo podemos tocar en el espacio de preguntas. Algo que me llena de mucha alegría, porque costó mucho, es que logré constituir en Costa Rica primero el Observatorio del Musicar, gracias a que una vez Cintia Céspedes de Proinnova, gestora de Artes y Letras, asistió a un taller que yo había organizado como director del Departamento de Educación Musical de la Escuela de Artes Musicales, con colegas de Finlandia, cuando yo realizaba mi doctorado en Finlandia. Al final de este taller, que se llamaba Piano Colaborativo, Cintia Céspedes se acercó y dice: lo que usted hace es innovación educativa, ¿verdad? Necesita que le ayudemos. Y a partir de ahí se gestó una relación muy linda con Proinnova hasta el día de hoy, porque yo he recibido más apoyo fuera de las artes para mi proyecto que de las instituciones o las personas que están gerenciando o coordinando la docencia y la investigación. No quiere decir que yo sea desagradecido o que yo no reconozca el aporte de quienes sí los han dado, pero creo que es importante, especialmente si vamos a tener una conversación con una doctoranda y realizando un webinar que es también para gente joven que está investigando, que le pongamos nombre a las cosas o algunos posibles nombres a las cosas y reconocer que en Costa Rica tal vez decimos algunas cosas, pero tal vez no las predicamos totalmente. Pues Proinnova consideró que lo que yo hacía era innovador, que era centrarme en la persona estudiante y tratar de trascender las narrativas y los conceptos tradicionales que configuran las escuelas de música en la enseñanza superior en nuestro país, alias el modelo conservatorio, que es el imperante hasta el día de hoy, y la Escuela de Artes Musicales es una de las mejores muestras del modelo conservatorio en América Central. El Observatorio del Musicar lo que se ha venido dedicando a hacer es estudiar las relaciones que las personas, cualquier persona, afirma, celebra, explora cuando se involucra con la música o la escucha o la hace o se relaciona con ella, pero no a partir de las teorías y los conceptos que hemos heredado desde posiciones hegemónicas, es decir, desde las mentes y los privilegios y las experiencias y las convicciones de las personas investigadoras, sino desde las locaciones sociocorporales de las personas a las cuales supuestamente representamos. Después del observatorio vino madurar la idea del observatorio en la red de pedagogías críticas y decoloniales en las artes, la cual estoy muy agradecido que el IIARTE, por medio de la doctora Patricia Fumero, ha acogido. Esta red en este momento acoge personas investigadoras y docentes de Sudáfrica, de México, de Canadá, de Colombia, de Brasil y de América Central, entre otros países representados. Y básicamente ampliamos el quehacer del observatorio a los contextos regionales y nacionales. Listo aquí otras 3 afiliaciones que tienen que ver con colaboración en docencia y en investigación. La Universidad Estatal de Santa Catarina en Brasil me ha dado un nombramiento honorario como profesor colaborador. Doy seminarios en línea y asesoro a estudiantes de maestría y doctorado en proyectos de tesis, o les asesoro en enfoques anticolonial, decolonial, pedagogía crítica, y también les asesoro en publicaciones. La Universidad de Toronto, mediante el programa de estudios latinoamericanos, también me designó académico visitante, y bajo esta investidura honoraria también he impartido lecciones, más que todo fuera del área de música. Me han invitado más que todo fuera del área de música. Así que lo que comento que sucede en Costa Rica como un ambiente parroquiano, pues también sucede en otras
latitudes. También me llena de orgullo haber sido invitado por el Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, LEM, de la Universidad Nacional de La Plata, para colaborar dando seminarios, colaborando en mentoría con estudiantes. Y digo que me llena de mucho orgullo porque es una organización que trabaja muy duro. Hacer un laboratorio de este tipo en América Latina cuesta muchísimo. Quiero utilizar también como tercera excusa la mención de algunos apoyos y fondos que he conseguido para la investigación, por cómo he llegado ahí y qué es lo que me han dado. El más reciente es un fondo de la Fundación Escocesa Agrigento, Music as Social Action, música como acción social, que en realidad no es para mí, sino que se le dio a la ONG Chispas Musicales de Nicaragua. Es una ONG con la que yo he trabajado de cerca asesorándoles, y el fondo se les dio para realizar una investigación etnográfica sobre aprendizaje musical en Nicaragua durante tiempo de pandemia, la cual ha enfrentado muchísimas limitaciones por el gobierno actual, por las acciones del gobierno actual hacia entidades que trabajen en este sentido. Como lo mencionó María Estelí anteriormente en mi presentación, la cátedra Humboldt que me fue otorgada en 2020 fue un grandísimo estímulo, porque me dio un año para investigar, un tiempo completo para investigar durante un año. Es un lujo por el cual estoy muy agradecido. También he tenido apoyo de la Sociedad para el Estudio de los Problemas Sociales, que está en Norteamérica, específicamente el Lee Scholar Support Fund. Es una gran cosa que alguien te diga: le damos dinero para gastos de investigación, usted decide cómo los usa. Eso es una gran cosa. Y también es una sociedad, perdón, de América del Norte que aglutina profesionales en ciencias sociales y tiene una división de etnografía institucional, que fue la que me abrió la puerta y me dio el apoyo. Listo acá, pero ya la había mencionado, Proinnova, que en 2015 escoge varios emprendimientos que considera innovadores en la Universidad de Costa Rica en tecnología, salud, ciencias sociales, y entre ellos incluye al Observatorio del Musicar, que en aquel momento se llamaba simplemente Proyecto Musicar. El siguiente es un ejemplo de algo que no ocurre en Costa Rica. La Sociedad para Etnomusicología, que tiene las iniciales SEM, en algún momento también me da una distinción por pertenecer a una población diversa, por ser sexualmente diverso. Lo que me premia no es que sea eso, sino que investigue sobre temáticas que van a tener injerencia en justicia social, en visibilidad de la población sexualmente diversa en términos de, o en el ámbito de la etnomusicología. También me interesa mencionar que en 2010, mediante un esfuerzo quijotesco de la Vicerrectoría de Docencia, en aquel momento encabezada por doña Livia Herrero y con la ayuda de doña Eleonora Badilla, ambas ya se han jubilado de la UCR, lograron articular una pasantía en la cual escogieron a docentes de la UCR para que fueran 1 o 2 semanas, no recuerdo, a la Universidad de Harvard y al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, a que recibiéramos inducción en cómo enseñar a estudiantes universitarios y universitarias en el siglo XXI. Este fue un gran logro de esa Vicerrectoría de Docencia, que fue coordinado con las PAU. Y finalmente, listo a la Universidad de las Artes de Helsinki, porque, bueno, hay millones de euros disponibles para estudio, pero no es eso lo que quiero resaltar, sino que fui tratado igual que se le trataba al estudiantado finlandés. Estuve en las mismas condiciones que este estudiantado para acceder a fondos, y eso fue un mensaje muy importante que yo recibí como centroamericano. Y el último tema que quiero utilizar como excusa también es las asociaciones profesionales a las cuales he pertenecido o pertenezco, porque en estas asociaciones profesionales, sobre todo lo que yo he experimentado es la necesidad y el ejercicio de hablar otros lenguajes y de escuchar otros lenguajes, que creo que es algo que nos pasa, que en Costa Rica todavía tenemos que trabajar mucho. La Sociedad Argentina de Ciencias Cognitivas de la Música me ayudó a involucrarme más con la psicología de la música. La Sociedad para el Estudio de los Problemas Sociales, que mencioné anteriormente en Norteamérica,
se ubica en Norteamérica, también me permitió involucrarme con colegas de las ciencias sociales, especialmente de América del Norte. La Sociedad para Educación, Música e Investigación Psicológica, SEMPRE, es una sociedad enorme, muy parecida a la Sociedad Argentina de Ciencias Cognitivas de la Música. Entonces, la exposición que he tenido con ellos ha sido similar a la que he tenido con Argentina, aunque obviamente en Argentina estamos haciendo un énfasis en América Latina. La Sociedad Internacional para la Filosofía de la Educación Musical me ayudó como estudiante y como profesional a enfocarme en el pensamiento filosófico en la educación musical, en las preguntas básicas: ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y ahí encontré muchísima dislocación, porque lo que yo leía, lo que se me enseñaba en maestría y doctorado, difícilmente encajaba o servía o lo podía instrumentalizar para entender las realidades costarricenses. Por eso es que propuse el enfoque original, etnografía institucional postcolonial, tratando de responder a preguntas, a contextos que no eran ni europeos, ni euro-norte, ni anglo-norteamericanos. Ya para finalizar con este tema, la Sociedad Internacional para Sociología de la Educación Musical es con la que más he interactuado de las que están listadas en esta diapositiva. Y de hecho, este año me tocó, hace como unas 5 semanas, ser orador principal en la conferencia internacional que se llevó a cabo en Noruega. Y menciono esta conferencia porque es una conferencia donde yo por primera vez ya pude hablarle a una audiencia anglo-norteamericana, haciendo unas críticas muy fuertes a las bases ontológicas, epistemológicas y materiales de las prácticas en artes y en educación musical. Fue muy fuerte decirle a tus colegas: somos élite, le decimos a todo el mundo cómo tiene que comportarse, cómo tiene que hablar, pero somos conscientes de la dislocación que tenemos cada uno y cada una de nosotros y por qué hacemos esto, y somos conscientes también de hasta las injusticias que cometemos haciendo este tipo de trabajo. Y finalmente, el Mayday Group es un grupo muy importante que se constituyó en Estados Unidos a inicios de este milenio para empezar a cuestionar las prácticas en educación musical. Y si bien ha estado dominado por la academia blanca anglo-norteamericana, me han abierto un espacio respetuoso para escuchar un enfoque anticolonial y decolonial. Y quisiera ir finalizando con una diapositiva con 2 imágenes que probablemente no aparecen si ustedes hacen una búsqueda en Google con el nombre de Guillermo Rosabal Coto. La que está a la izquierda es una imagen espontánea de cuando se estaba filmando mi documental Somos la Música, el inicio de un itinerario, y ahí me encuentro con Camila Naranjo Díaz, directora de fotografía, estudiante de la UCR. Ahí estamos en la Feria del Agricultor en Guadalupe. Y la imagen de la derecha es una imagen inédita porque va a ser la portada del próximo libro del cual tengo el honor de participar. Soy editor invitado junto con 2 personas, colegas de Norteamérica y una australiana. El libro se llama Pensamiento Sociológico en Educación Musical, Intersecciones Internacionales. Y me gustaría terminar, ser recordado con esta imagen que queda en pantalla, que es de mi documental. Yo prefiero quitarme los títulos y todas esas cosas que cuando uno pase a otra dimensión ya no cuentan, y quisiera ser recordado con esta imagen del documental, el cual les invito a verlo, porque cualquier persona se puede relacionar con la historia y las preguntas que hace el documental. Así que en este momento pauso mi exposición, agradezco su tiempo, su paciencia, y muy emocionado de poder participar ahora en conversación, que es lo que yo más disfruto. Muchísimas gracias, don Guillermo, por su presentación sumamente estimulante, amplia y enriquecedora para este webinar de diplomacia científica. Estamos muy cerca de celebrar el bicentenario de la independencia, o conmemorar el bicentenario de la independencia de Centroamérica. Y esta fecha nos encuentra en una profunda crisis sistémica como región y como países. Y creo yo que nos encuentra sumamente separados unas y unos de otras y otros en nuestra región centroamericana. Usted escribió un trabajo
cuyo título es muy sugerente, que se llama La educación musical para el cambio social en escuelas secundarias. Entonces me gustaría preguntarle, en el contexto de esta problemática centroamericana, ya usted mencionó una experiencia interesante con Nicaragua. ¿Cómo podría esta idea de la educación musical para el cambio social, cómo podría, por un lado, generar integración en nuestra región centroamericana y, sobre todo, cómo podría efectivamente generar pensamiento crítico y una fuerza que promueva el cambio social que tanto necesitamos en nuestra región? Gracias, don José María. Me encantan las preguntas que reten y es parte de lo que yo trato de hacer en mi trabajo docente e investigativo. Y Carla, a quien vamos a escuchar muy brevemente, lo sabe muy bien y creo que ella también lo disfruta. Quisiera hacer una pequeña aclaración sobre ese trabajo. Cuando yo escribí ese trabajo, yo todavía era estudiante de doctorado, ya había comenzado como consultor internacional y una de las consultorías internacionales más interesantes y retadoras que realicé fue trazar la línea pedagógica de los programas de educación musical para primaria y secundaria que actualmente utiliza el MEP, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en dos fechas, 2009 y 2013. Estando yo en la situación de ser un estudiante becado que tiene que recibir ciertos contenidos, reproducir ciertos contenidos, yo tuve que manejar un poco esa narrativa que ustedes y yo hemos recibido y prácticamente el 99% de las personas académicas hemos recibido, de que la música salva, la música nos hace más inteligentes, la música nos hace mejores personas. Yo no soy la misma persona que era en ese momento. Yo revisaría algunas cosas de ese artículo, no diría que estaba equivocado, las diría de otra forma, no con los lentes y las mismas palabras que tuve que aprenderlas casi con cuchara, tipo educación bancaria, de personas muy bien intencionadas y personas ejemplares a las cuales admiro y quiero mucho en aquel momento. El concepto de justicia social que yo manejaba en ese momento, afortunadamente lo pude ir depurando cuando experimento como estudiante doctoral una dislocación con la que yo no podía más. Y yo le decía a mi tutora de tesis doctoral, ya no puedo con estas teorías de personas específicas, de lugares específicos, porque son demasiado abstractas, porque hablan de un ser humano en abstracto. Y cuando se trata de ser humano en abstracto, una fórmula que a mí nunca me falla en un congreso internacional es decirle, muy bien, estás hablando de una persona estudiante en un aula alfombrada, controlada climáticamente, esa persona tiene una buena alimentación, tiene acceso a los juegos, tiene seguridad social. ¿Qué me decís de una persona que no ha desayunado, que vive en un área rural, que tiene que caminar no sé cuántos kilómetros para recibir su clase de música, en lo que en Costa Rica muchas veces mis colegas han llamado el aula ecológica? ¿Qué es el aula ecológica? Debajo del palo, en el patio o en el jardín. ¿Qué me decís de eso? ¿Esa teoría aplica a este tipo de persona o a la persona abstracta que vos has construido desde tu posición de privilegio con criterios hegemónicos cuya raíz tiene más de 500 años y que llegaron al continente americano con los invasores europeos? Entonces yo he replanteado ese concepto de justicia social. Mencioné hace un momento que en una conferencia como orador principal que tuve en Noruega para la Sociedad Internacional para la Sociología de la Educación Musical, hablé muy fuerte y les dije, colegas, esto no va a ser una conferencia tradicional y por ello pido disculpas, va a ser incómoda. Y les voy a plantear retos y preguntas. Y uno de los retos que les planteé fue, somos conscientes que somos personas de privilegio y que muchas veces en ese querer hacer a las personas mejores hacemos declaraciones fuertes de justicia social, pero ¿la justicia social de quién? ¿De ustedes y yo como personas privilegiadas? ¿O la justicia que las personas aprendientes necesitarían, pero que no les escuchamos y no les preguntamos? Habiendo hecho esta aclaración, lo que yo diría que necesitamos en el área centroamericana es escuchar mucho a las personas aprendientes. Nótese que uso la palabra aprendientes, no estudiante, no alumno o alumna. La persona aprendiente somos ustedes y yo, las personas que estamos aprendiendo constantemente. Escuchar a la persona aprendiente desde su locación sociocorporal quiere decir
según la etnografía institucional, la ubicación o el lugar donde para la persona tiene sentido la existencia. Y lo que tiene sentido en términos de existencia para muchas personas, no nos gusta a las personas docentes e investigadoras. Y muchas veces tomamos las decisiones, las personas docentes e investigadoras, esto no me gusta, esto no me da conmigo, esto me parece tonto, esto no lo voy a tomar. Y entonces hacemos todo desde la comodidad de lo que consideramos correcto o incorrecto. Entonces es difícil sentarse enfrente de una persona como docente o como persona investigadora que está escuchando a una persona informante y escuchar todo y recibir todo y considerar todo válido, porque eso es lo que tiene sentido para la persona. La instrucción musical, especialmente la tipo conservatorio, dice, este es el ritmo, esta es la altura, esta es la frase, este es el diseño formal, esta es la armonía, así es. Quien no se ajusta a esto, pues no cabe. Y tiene lógica porque es una tradición. Y las tradiciones tienen como fin homogeneizar, unificar. Y si no fuera por las tradiciones, no habría escuelas de pensamiento, no habría naciones, no habría instituciones. No estoy diciendo que no hayan instituciones, pero sí me adhiero al pensamiento, por ejemplo, de Iván Illich, hace 50 años, mi edad. Me encanta que tengamos ese paralelismo. En su obra Desescolarizando la sociedad, donde dice, tenemos que sacar las escuelas de la sociedad. ¿Qué está haciendo la institución educativa por las escuelas? Y yo enfatizo esta obra y la enfatizo y la enfatizo y muchas personas dicen que están de acuerdo, pero siguen haciendo lo mismo. Y yo lo que exhorto es, ya para cerrar la respuesta, don José María, a que tenemos que humildemente, digo sentarnos, pero esto simplemente, sentar quiere decir asumir una posición que no sea de control o de superioridad hacia la persona que está frente a nosotros, la persona aprendiente o la persona informante, sino que nos pongamos a su misma altura y nos dejemos nada más llenar e impactar por lo que la persona nos quiera comunicar en sus palabras, en sus actos, en sus sentimientos, y nos abramos a que hay otras formas de ver y de ser que pueden ser hasta mejores, que le pueden hacer mejor, le pueden hacer más bien al planeta, a la vida, que lo que nosotros proponemos desde la academia. Y creo que Centroamérica necesita esto, especialmente en el ámbito de la educación, donde somos más papistas que el Papa y tomamos muchas tendencias, muchos conceptos, muchas teorías y nos volvemos abanderados y abanderadas de ellos. Especialmente si en Centroamérica no tenemos ciertas tradiciones, nos creemos más fuertes que los mismos europeos y los mismos norteamericanos en cuanto a las tradiciones, y con ello yo creo que se logra mucho daño. Para mí, ya para cerrar, de verdad voy a cerrar, digamos que con el sombrero anticolonial que estoy usando temporalmente, porque eso puede tener fecha de expiración, con el sombrero anticolonial y decolonial, creo que a las personas hay que devolverles todo lo robado. Si en América del Sur un par de naciones han tratado desde el nivel estatal de que se le devuelva a los indígenas territorios robados, creo que una persona profesional en educación puede ser mediadora o facilitadora para que a una persona aprendiente se le devuelva la autoestima que le fue robada mediante la educación, que se le devuelva la autoimagen que perdió gracias a que se le educó. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, don Guillermo, por su presentación, la cual realmente es increíble ver su recorrido y también las reflexiones de su carrera científica. Y justamente la pregunta que le voy a hacer es una pregunta que disfruto mucho hacerla desde mi posición de científica joven, iniciando, ¿verdad?, de la trayectoria científica en un campo en particular. Yo quisiera preguntarle si usted pudiera compartir con nosotros estas experiencias internacionales que usted tuvo tanto en Canadá como en Finlandia, esos primeros años formativos suyos en el exterior, y que usted pueda recordar a esas personas que le dieron mentoría, que le acompañaron, que fueron fundamentales para construir el conocimiento que usted tuvo en ese momento y que trajo hasta hoy. Si pudiera compartirnos esas experiencias que usted recuerda de la importancia del acompañamiento y la mentoría en el desarrollo científico de una persona
¿Y qué le diría usted pues, a todos los científicos y a las científicas jóvenes que le están escuchando de la importancia de acompañarse, de formar parte de redes que nos impulsen en la carrera? Esa pregunta creo que la voy a hacer desde el corazón. Yo he logrado ya no estar dividido de manera cartesiana. Estoy en contacto con mis emociones, como muchas veces la academia nos pide que no lo estemos. Entonces creo que voy a irme más al lado del corazón. Hago la advertencia para que nadie se extrañe. Una de mis mejores amigas es quien en algún momento fue mi tutora de tesis, la doctora Roberta Lamb. Menciono su nombre porque ella en los años 70 y 80 fue una feminista pionera en América del Norte que abrió las puertas a que el feminismo en educación musical comenzara a interrogar la desigualdad, no solo en relación con ser mujer, sino la desigualdad en todo sentido. Y quiero mencionarla a ella porque comencé mi exposición diciendo es muy importante que sepas quién sos. Yo sabía muy bien quién era y que para desarrollar temas, inquietudes que tenían que ver con la identidad sexual, Costa Rica no se me quedaba corta, Costa Rica era impensable. A nivel internacional tenía que encontrar una persona que entendiera que yo era centroamericano y que a pesar de que me veo blanco de piel, no era blanco de cultura y que necesitaba aterrizar en la realidad sociomaterial de mi país. Roberta, a pesar de haber nacido en Estados Unidos y haber hecho toda su carrera en Canadá, tenía la humildad, la apertura y sobre todo el interés de trabajar con alguien como yo por lo que yo podía enseñarle y lo que ella podía aprender, no tanto por lo que ella podía enseñarle, sino por lo que yo podía aprender. La vida nos cambió a los dos y nos acercó mucho. Parte por lo que yo la contacté fue porque otro mentor, Wayne Bowman, una figura prominente en filosofía de la educación musical, que fue mi director de tesis de maestría, me refirió a ella y yo nos carteamos durante 10 años hasta que encontramos en qué lugar íbamos a coincidir. Quiero mencionar que cuando yo intenté entrar al doctorado en la universidad donde ella era docente en aquel momento, Queen's University, una universidad de élite privada de Canadá, fui rechazado para el programa doctoral y cuando se me dieron los entretelones o los tras bambalinas, se me dijo, usted es centroamericano y no tenía posibilidades de entrar. Entraban nombres y apellidos que ya algunos profesores habían puesto en el comité y la doctora Lamb en ese momento no estaba en el comité y no podía poner su nombre. Yo aprendí mucho de esa experiencia. Logramos coincidir en la Universidad de las Artes de Helsinki, donde ella era docente invitada y me dijo, aquí estoy, aquí te puedo recibir. Hice la aplicación y logré entrar a esa universidad. Y cuando yo quería tirar la toalla, porque yo no podía con las categorías abstractas de Europa y de América Latina para ver Costa Rica, Roberta como tutora me decía, no tire la toalla, no tire la toalla, yo le ayudo, incluso me ayudó a controlar mi carácter y ella fue la interlocutora con las personas que había que negociar para que yo pudiera hacer la crítica que a las personas europeas, algunas personas europeas no les iba a gustar, pero que la hiciera de manera que no la encontraran respetuosa. Y también, muy importante, que me ayudó a mantenerme íntegro con mis valores. Un consejo que ella me dijo fue, trate de hacer una tesis con la que usted se vaya a sentir orgulloso en los próximos años, pase lo que pase. Y humildemente creo que así fue. La segunda persona que quisiera mencionar, que es importante que la mencione, es Christopher Small, el crítico cultural neozelandés que nació en 1927 y murió en 2011. Gracias a Finlandia, pude tener una tutoría con él antes de que falleciera. Christopher Small en algún momento cuestionó el establishment artístico y cultural en Europa y acuñó el término musicar, un infinitivo, en lugar de música. Musicar es afirmar, celebrar y explorar las relaciones que emergen cuando las personas hacemos música o nos relacionamos con ella. Y lo contrastó con música como sustantivo abstracto que denotaba básicamente conciertos, escuchar, componer la música de arte, la música clásica, la música académica, la música de élite. Y Christopher Small, tengo un recuerdo muy bonito de él, porque yo le compartí los programas que había hecho para el MEP. Christopher Small leía español, él se fue a vivir los últimos años de su vida en Sitges, en Barcelona, leía español y él me dice, Guillermo, si yo hubiera leído este programa antes, yo no hubiera escrito mi último artículo donde decía que había que sacar la educación musical de las escuelas. Lamentablemente yo no lo grabé y él falleció, pero me llena mucho el corazón eso que él me dijo. Yo creo, María Esteli, que uno tiene que tener muy claro quién es.
y cuáles son sus metas. Y no digo, y de ninguna manera, como lo advertí al principio, yo no me creo más que nadie y no quiero decirle a nadie cómo vivir su vida, que es algo que le dije a mis colegas europeos en la última conferencia. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo tiene que aprender? Pero mi humilde consejo es que seamos muy coherentes con la imagen que tenemos de quién queremos ser. Y yo quise ser una persona disruptiva, pero no mal educada. Quise ser una persona que ayudara o que fuera medio o facilitador para que otras personas encontraran su camino. Roberta me ayudó en ese sentido porque ella me dio el ejemplo de lo que es escuchar a alguien por aprender de la otra persona y ver cómo le puede ayudar. Y Christopher Small también, porque tuvo una gran apertura hacia mis preguntas con respecto al musical. Una tercera persona que me gustaría mencionar es también jubilada de la Universidad de North Texas en Estados Unidos, Hildegard Charlotte Fröhlich, quien es pionera también en la sociología de la educación musical. Hildegard fue la que me llevó hacia Christopher Small. Me dijo, ustedes tienen que conocerse y tienen que hablar. Y me dio su dirección electrónica y él no quería ser buscado por nadie. Él estaba en los últimos años de su vida en una gran depresión después de haber perdido a su pareja sentimental, estaba enfermo y no quería que nadie le contactara. Pero Hildegard como amiga dijo, ustedes se tienen que conocer y tienen que hablar. A Hildegard yo le debo, y la quiero poner como ejemplo, porque es una persona que después de que se jubiló siguió activa y sigue escuchando a las personas más jóvenes. Y tenemos nuestras charlas como cada 3 meses, donde ella me cuenta sus cosas, yo le cuento mis cosas, hablamos académicamente y lo que más me llena de humildad es que en la última conferencia que yo tuve en Noruega, cuando lancé las preguntas con el sombrero anticolonial y decolonial, ella, a pesar de su edad y a pesar de haber dicho, ya no escribo más y ya no trabajo más, me dice, Guillermo, me interesan las preguntas tan duras que nos lanzaste, me las mandas para yo tratar de resolverlas. Me parece un grandísimo acto de humildad y ese acto habla por sí mismo. Podría mencionar muchas personas más y si me lo permitís, María Esteli, quiero mencionar a alguien de Costa Rica para que no digan, bueno, y todos los años que hizo y hace en el país no tuvo nadie. Hay una persona que llevo muy dentro de mi corazón en Costa Rica como mentora, María Eugenia Sequeira Páez. Muy conocida en el ámbito de la música, muy poco conocida fuera de él, porque fue una costarricense que a los 17 años, después de ser de la primera generación del Conservatorio Castella, se va a estudiar a Europa, se va a Suiza y termina haciendo su carrera como la fagotista principal de la Orquesta del Teatro del Liceu en Barcelona. Eugenia fue un ejemplo, aunque ella era representante del conservatorio, fue una persona que su vida fue muy difícil. Por ser una mujer que llegó a España, ella tenía que amarrarse el pelo para tener trabajo en la banda municipal de Barcelona, junto con un montón de varones. Le costó mucho por ser mujer y ella lo dice en algunas entrevistas que yo le realicé. ¿Cómo le costó? Y Eugenia nunca se creció con sus méritos y cada vez que venía a Costa Rica, nos recibía a todos los chicos y las chicas que estudiábamos fagot en la Sinfónica Juvenil en la Universidad de Costa Rica, nos daba clases, nos regalaba las cañas o las cañuelas o las lengüetas, hay diferentes nombres, nos regalaba material para trabajar, nos regalaba partituras, nos daba su tiempo y nos daba sus clases. Y hay un consejo, probablemente Carla lo escuchó en algún momento en alguna sesión que tuvimos, nunca se me olvidará y tengo la carta escrita a mano donde cuando María Eugenia Sequeira me ayudó a comprar mi propio fagot, en realidad me lo pagó mi padre, pero María Eugenia me buscó un instrumento en Europa. Bueno, el fagot, por si no lo sabían, es el instrumento sinfónico más caro por su proceso de fabricación y por la madera que requiere de manera óptima 30 años de añejamiento, por lo menos. María Eugenia cuando me manda ese fagot con una carta y me responde a varias preguntas que yo le había mandado por fax. Y yo le preguntaba, ¿cómo debe ser el sonido? ¿Cómo tengo yo que sonar este instrumento? Ella me decía, el sonido está dentro de ti mismo, Guillermo. Me dio unas recomendaciones, pero me dijo, no olvides que el sonido está dentro de ti mismo. Y esto yo lo comparto con mi estudiantado cuando hago docencia. En este momento no hago docencia, por lo menos en Costa Rica, comparto esto. Saber quién es uno, quién sos vos. Y la pregunta la lanzo en mi último documental. ¿Vos sabés quién sos en la música? Ahí lo dejo. Muchas gracias, don Guillermo. Usted actualmente es el director del CIEDIN y me gustaría preguntarle, con la experiencia que usted ya ha tenido en esta estructura de la universidad,
¿cómo percibe usted hacia futuro el CIEDIN como una plataforma de estímulo de la cooperación académica internacional de la Universidad de Costa Rica? Don José María, eso es lo que yo quisiera y lo que estoy tratando de echar a andar mediante un plan estratégico. ¿Qué rol juega la internacionalización acá? Precisamente el haber tenido la gran fortuna de entablar diálogos con otros lenguajes, con otras disciplinas que en Costa Rica serían prohibidos o que no se podrían concebir. Aquí en Costa Rica usualmente lo que me han dicho es que vos sos músico. Afuera no me dicen eso. Afuera, especialmente fuera de la música, lo que me dicen es, ¿cómo lo hizo? Queremos escucharlo. ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quiere publicar? ¿Quiere trabajar con nosotros? Entonces, gracias a que he podido básicamente tener una riquísima interacción inter, multi y transdisciplinar, me traigo esto a la dirección del CIEDIN. Y cuando yo me nomino al puesto de director del CIEDIN en junio del 2020, todavía a la mitad de ser catedrático Humboldt en tiempos de pandemia y habiendo tenido que cancelar 5 viajes al exterior y repensar cómo voy a hacer mi proyecto de cátedra Humboldt y rendir cuentas con esta pandemia, yo pongo en mi nominación, que lee el Consejo Universitario y lee el Consejo Editorial del CIEDIN, pongo hay que hacer a la editorial relevante. Si el clorito picado fue relevante durante la pandemia, si la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Matemática han sido relevantes durante la pandemia porque están haciendo algo por el país, la editorial debe de hacerlo. No digo que no lo haya hecho en años anteriores, sino que hay que replantearlo. Me lo traigo acá al CIEDIN y lo implemento de 2 maneras. Veo que no hay un plan estratégico, comenzamos a trabajar en un plan estratégico, pero me detengo un momentito en ese trabajo porque me doy cuenta que de nada sirve que yo implemente o proponga un plan estratégico desde la disciplina o el ente o las metas que sean, si no hay comunicación. Y me di cuenta que no nos estábamos comunicando bien y he venido trabajando con la asesoría de profesionales en psicología y en promoción de la salud. De hecho, tengo el gran apoyo de Jainer Gutiérrez Soto, un docente investigador del CIATA, de la Facultad de Medicina, en el plan de comunicación del CIEDIN. ¿Por qué menciono esto? Porque si yo no hubiera experimentado en esta internacionalización esa libertad, esa invitación, esa confianza y ese apoyo de otras personas de gran formación y de gran reputación y de gran producción y de gran sinceridad y calidad en otros lenguajes y en otras disciplinas, tal vez yo no tendría el coraje que tengo ahora y la convicción y el bagaje académico para, con la formación que tengo, venir de director de una editorial y sobre todo tratar con personal administrativo. No estoy tratando con estudiantes, estoy tratando con el personal, con los prensistas, estoy trabajando con las jefaturas de diseño, la jefatura editorial, la jefatura administrativa. Estamos tratando la maraña de procesos administrativos de la universidad. Ya en numerosas ocasiones he molestado a María Laura Arias como vicerrectora con consultas y pedidos de SOS en torno a esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos a la editorial más relevante para el país? Creo que la editorial, y aquí creo que va a ayudar mucho lo que he aprendido en la internacionalización, tiene que aprender mucho de las buenas prácticas de la industria editorial comercial sin tratar de imitarla y sin perder nuestra esencia. Pero también creo que hay que cuestionar nuestra esencia. ¿Estamos siendo relevantes al pueblo de Costa Rica? ¿Estamos siendo ventana solamente para las investigaciones de las personas académicas, de las cosas bonitas y valiosas que hemos concebido de las personas académicas en nuestra cabeza? ¿O estamos también considerando cuáles son las necesidades de diferentes comunidades en el país? Ese es mi gran cuestionamiento y hacia ahí quisiera yo llevar la editorial, basándome en lo que he aprendido en las experiencias con mis mochilas de internacionalización. Cuando mi mente va muy rápido, entonces a veces se puede trabar uno y sobre todo si uno está emocionado y hablando del corazón. Pero también quiero resaltar que esto tiene que ver con que soy muy consciente quién soy yo, qué quisiera aportar y qué creo aportar. Y al igual que en la docencia, trato de ser una persona mediadora para que el estudiantado encuentre quién es. A mí me parece que aquí en la editorial también es importante que muchas personas descubran quiénes son, porque tal vez no han descubierto la importancia de su trabajo en los procesos editoriales y tampoco tal vez han descubierto las cualidades que tienen para contribuir a estos procesos. Espero haber respondido la pregunta, don José María. Cualquier cosa me dicen.
si hace falta ampliar, pero sin quitar el tiempo que requiere Carla ahora para participar. Muchas gracias. Gracias, don Guillermo, por compartirnos su visión sobre el futuro de la internacionalización del CIEDIN. Pasaremos ahora a la segunda sección de este webinar, a través del cual estamos construyendo puentes con nuestra diáspora UCR. Les presento a Carol Cordero, gran colaboradora de la Oficina de Asuntos Internacionales y gestora de movilidad académica, quien presentará a nuestra segunda invitada de hoy. Carol. Muy buenos días. Dentro de las acciones de internacionalización de la Universidad de Costa Rica, el programa de movilidad académica es uno de los más antiguos. Abarca todas las áreas de conocimiento y le permite a la Universidad de Costa Rica estar presente en muchos países. El día de hoy, nuestra diáspora UCR está compuesta por 172 personas realizando principalmente estudios de doctorado en 21 países en 116 universidades. Una representante de esta diáspora nos acompaña hoy. Tengo el gusto de presentarla. Ella es Carla Salas Ruiz, docente de la sección de artes musicales en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica desde agosto del 2015. Cuenta con 2 licenciaturas, una en interpretación de piano y la otra en enseñanza de piano, ambas de la Universidad de Costa Rica. En el 2015 se graduó del programa de maestría en música con énfasis en la enseñanza del piano en la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos. En agosto del 2019 inició sus estudios doctorales en educación musical con énfasis en enseñanza del piano en la misma casa de enseñanzas. Sus mentores incluyen a la doctora Pamela Pike, del área de enseñanza de piano, al doctor Willis Deloigne, área de ejecución de piano, y a la doctora Anne-Marie Stanley, de educación musical. Carla ha presentado trabajos de investigación tanto en conferencias nacionales como los Encuentros Pianísticos 2014, como en las conferencias internacionales de las asociaciones de profesores de música de Luisiana en el 2019. La MTNA National Convention en sus ediciones de los años 2015, 2020 y 2021. La edición virtual celebrada en abril de este año de la Conferencia de Investigación en Educación Musical y pronto participará en el simposio sobre las formaciones de profesores de música 2021 con un estudio cualitativo llamado Nadie quiere ser el primero en decir nada al respecto, abriendo espacio para diálogos sobre musicalidad sana. Este trabajo ha sido realizado en conjunto con la doctora Anne-Marie Stanley y Joshua Burgos. Su tesis doctoral se enfocará en el estudio cualitativo de la motivación en estudiantes de piano en edades de adolescente a través de la variable del desarrollo de interés. Durante su doctorado, Carla ha impartido clases de piano en grupos y privados en el programa de bachillerato en enseñanza de la música en la Universidad Estatal de Luisiana. En el 2020 le fue otorgada la beca Winifred Memorial Piano Scholarship, periodo 2020-2021, además de ser seleccionada como representante estudiantil en el proceso de selección del nuevo o nueva decana de la Facultad de Música y Artes Dramáticas. Además, Carla lidera el grupo de mentorías de la Organización Estudiantil de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Escuela de Música. En abril pasado, fue galardonada con el Premio de Asistente Docente del 2021 de la Universidad Estatal de Luisiana. Bienvenida, profesora Salas. Muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias a todos. Creo que hubiera tomado el consejo, ya lo apunté, del profe Guillermo, de que no lean todo ese montón de información y del currículum. Estoy muy emocionada de estar acá. Le agradezco profundamente a la Universidad de Costa Rica y le agradezco profundamente a OAICE y a María Estelí por estos espacios tan importantes, porque no solo visualizan el trabajo que ya están de lleno realizando profesores y profesoras en la universidad, sino también el trabajo de la diáspora, que andamos en tantos lugares por ahí en el mundo y que estamos representando a la Universidad de Costa Rica y trabajando tan duro para avanzar, en mi caso personal, la educación musical. Del profesor Guillermo Rosabal, ahora que hacías, María Estelí, la pregunta de las mentorías y que escuchar al profesor Guillermo, en sus clases, recuerdo su primera clase de investigación hace más de 10 años, recuerdo que él se abocó a preguntarnos, a hacernos las preguntas difíciles. ¿Quiénes son ustedes en la música? Y eso para mí
viniendo de una persona llenísima de muchísimos privilegios que poco a poco he ido entendiendo y tratando de manejar pues positivamente, ¿no? De canalizar, fue bastante, impactó muchísimo mi formación. Y recuerdo que él insistía mucho, bueno, ¿cuál es tu identidad personal? ¿Qué es lo que usted quiere con la música? Y más viniendo yo de un instrumento tan tradicional como el piano, que es el cual yo interpreto desde que tengo 5 años. Entonces, escuchar eso y estar tan acostumbrada a eso que conversábamos de ser un ente, ser colonizado, ser colonizador, me empezó a despertar muchísimas preguntas que yo no me animaba a hacer. Y por historias que van pasando y eventos que van pasando, fui teniendo más coraje, como decía el profesor Guillermo Rosabal, a retar la norma y decir, bueno, ok, ¿cuál es mi camino y cuál quiero, qué es el camino que yo quiero continuar ahora como profesional? Pero eso, como sabemos y como bien conversábamos, implica retar a los y las profesionales en la universidad y pues allí me mantengo, ahí he seguido haciéndolo y ahí me seguiré abocando a hacerlo para realmente hacer algo y que aprendí con el profesor Rosabal, y es poner al ser humano primero, poner a la personita o persona, adolescente, adulto que viene o que nosotros vamos y ponerlo de primero en prioridades, ¿sí? Y como ahora escuchamos con Carol, he estado teniendo muchísimas experiencias acá en el programa, es muy flexible, entonces me permite, perdón, es que si no me muevo, la luz se apaga. Listo. Me ha permitido ser muy flexible en el currículum y entonces he podido realizar investigación en educación musical, como decía Carol, y siempre con esa influencia tan grande del profesor Rosabal, me surgió la idea de, bueno, los estudiantes y las estudiantes siempre nosotros les damos, ¿qué tal si nos acercamos y les preguntamos? Y en vez de ser nosotros esta educación bancaria, ¿qué tal si nosotros les preguntamos cómo se perciben ellos en el programa? ¿Cuáles son esas percepciones que tienen con respecto a su manejo de la salud mental o de la salud física en carreras que muchas veces generan lesiones? Y no solo físicas, sino también psicológicas y muy serias, como ya conversamos y podemos conversar. Entonces me acerqué con ellos y realizamos entrevistas, enfoque cualitativo, y la idea es que se genere un set de información que permita entender el programa de educación musical y que pueda ofrecerles a ellos no solo herramientas personales e individuales, sino también ellos también que estarán prontos a estar afuera con su comunidad y que se cuestionen todos estos privilegios y no ser entonces y continuar siendo transmisores de información que tal vez no se cuestionaron anteriormente. En la parte de enseñanza del piano, entonces, reconociendo que es un instrumento absolutamente tradicional, con una tradición europea increíble, que no solo su repertorio, por ejemplo, viene mayormente de hombres blancos, me he encontrado con que, bueno, ¿cómo puedo conciliar el hecho de cuestionar la norma e encontrarme yo enseñando este instrumento? Entonces allí es donde me he abocado mucho a reflexionar en ese sentido. ¿Cómo puedo conciliar esto? Aún no me considero completamente exitosa, aún sigo siempre teniendo ese cuestionamiento de cómo hago, cómo me percibo. Pero como siempre me decía el profesor, y siempre recuerdo, porque yo le pedí que un café, un rato de su tiempo antes de venir a hacer mi doctorado, yo le decía, profe, ¿cómo concilio esto? Y él me decía que todos teníamos nuestro camino, que todos poco a poco con nuestras experiencias íbamos a ir entendiendo qué es lo que queríamos y cómo lo hacíamos. Entonces, la investigación en el área de piano se ha abocado más a que ellos tienen que hacer un examen muy importante al final de 2 años de piano y es determinante en si avanzan o no en su carrera
de educación musical. Y eso es algo que en Costa Rica también es muy tradicional. No tienen este examen importantísimo, pero sí es importante. Y muchos estudiantes vienen en una situación de muchísimo privilegio, en donde tienen años de que sus papás y mamás o encargados han pagado lecciones, ¿verdad?, para que ellos reciban piano, y otros que nunca en su vida han tocado una tecla. Entonces, para mí, desde mi perspectiva docente, eso es algo que yo no puedo ignorar. Es algo que yo no puedo simplemente pensar, bueno, pues vas a tener que practicar un montón ya. No es factible para mí desde mi formación. Entonces allí empecé a tomar estas habilidades que ellos tienen que cumplir, lo empecé a echar para atrás, generando hasta el concepto más fundamental, y a partir de ahí llevarlos de la mano hasta llegar a este repertorio, inclusive adaptar el repertorio, y a partir de ahí generar entonces investigación cualitativa, cuantitativa, en saber si esto está teniendo o no impacto. Y esto es más o menos lo que voy a estar presentando. No, mentira, esto no, esto más bien ya lo presenté en abril en una conferencia, por sus siglas en inglés, RIME, que es del RIME del Royal Conservatory. Entonces, por ahí es en donde ha estado mi experiencia tratando de conciliar, pero yo no podía perder la oportunidad y mencionar que el impacto tan grande que tuvo el profesor Guillermo Rosabal en mi formación y en formar mi identidad, que está, ¿verdad?, en un área que es tan tradicional, con mi sentir disruptivo, que realmente desde aquella primera clase de investigación con la cual yo iba lista con mi cuaderno para apuntar y tomar apuntes, y el profe escribe, ¿quién es usted en la música? De ahí yo me senté y yo dije, de ahí no sé, la verdad que no sé quién soy en la música. Y entonces en ese sentido, y porque no quiero tampoco, quisiera preguntarle también al profesor Guillermo Rosabal, a mí me interesa mucho y es muy importante que la educación musical en el país se mueva más allá de metodologías, se mueva más allá de esta tradición que conocemos, de que dar clases de música es enseñar que una negra vale 1 y una blanca vale 2. ¿Cómo hacemos para que la educación musical comience a ser interdisciplinaria, comience a ser transdisciplinaria, multidisciplinaria, que se comience a poner en Costa Rica específicamente en el área, y que no, como usted decía, que cuando uno llega a trabajar en otros lugares es como, bueno, pero es que usted viene de música. Y en mi caso personal, bueno, pero es que usted es pianista y lo que hace es tocar el piano, ¿verdad? Cuando sabemos la diversidad y la flexibilidad tan grande que la educación musical tiene y es capaz de realizar. Esa sería mi primera pregunta, y no sé si probablemente no tendré tiempo para más, pero digamos que por allí iría. ¿Tengo espacio para una breve réplica? Porque realmente no quiero acaparar. Me encanta escuchar a Carla y quisiera más bien que ella se le escuchara, bueno, más bien que se le dé más espacios para que se le escuche. Esa es la pregunta. En cada taller, en cada conferencia, esa es la pregunta y me la plantean desde diferentes ópticas. Y no alcanzaría el tiempo ahora, pero puedo decir dos cositas. El trabajo académico que creo que es más digno de que yo presente, lo escribí en 2019. De hecho, fue un dossier especial que edité en 3 idiomas, español, portugués e inglés, para la revista Acción, Crítica y Teoría para la Educación Musical, ACT, or Action, Criticism and Theory for Music Education, sobre la descolonización de la educación musical. El artículo editorial, el que abre el dossier, se llama Hacia un día después de la educación musical. Y la idea que yo planteo ahí es, me parece que ya es hora de que pensemos que hay un día después de la educación musical. Yo no inventé esa expresión hacia el día después de, la tomo de Eduardo Gudinas de 2019, cuando él plantea que haya un día después del desarrollo, y la toma después José de Souza Silva, sociólogo brasileño, que no me dio chance también de
comunicarles que ha sido uno de mis más recientes mentores. Un día después de la educación musical quiere decir que cuestionemos que las prácticas que hemos heredado tradicionalmente y su canon, la manera de ser, la manera de aprender, de conocer, de actuar, de sentir, probablemente no fue, no era y probablemente no va a ser. Y la diapositiva que abría mi presentación decía, mochilas construyendo experiencias de internacionalización durante pandemia. ¿Por qué introduje la palabra pandemia? Porque quería concluir mi participación hoy en la parte de preguntas diciendo que es justamente esta coyuntura de pandemia la que está cuestionando que el capitalismo no cumple con lo que promete. Y la educación musical canónica, especialmente el modelo conservatorio, es un micro ejemplo, diría yo que de los mejores ejemplos de cómo funciona el capitalismo y no cumple con las promesas que hace. Entonces, yo diría que en términos generales, el camino es imaginar un día después de la educación musical. Invito a Carla, si no lo conoces, y a las otras personas, muy humildemente, no porque es mi trabajo, sino porque el trabajo pues ya ha empezado a utilizar ha empezado a zarandear el piso y creo que eso es parte de lo que yo me he dedicado a lo largo de este itinerario de caminante, a zarandear un poco con muy buena intención y lo que caiga del árbol después del zarandeo ya las personas sabrán qué hacer. Yo no tengo la respuesta para eso, yo seguiré caminando y podemos seguir en contacto, Carla. Gracias, más bien. Muchísimas gracias, profe Rosabal. No sé si tengo chance para más preguntas o cómo estamos con el tiempo, María Esteli. Si gustas, puedes hacer una pregunta más, por supuesto. Ok, gracias. Afirmativamente, esto de la pandemia definitivamente nos zarandeó, como dice el profe, nos zarandeó con respecto a qué es lo que estamos haciendo en las aulas, pero yo no creo que nos mostró nada nuevo. En realidad lo que hizo fue nada más así, de una manera rapidísima sacó a la superficie el montón de deficiencias que nosotros tenemos y que debemos enfrentar si estamos recibiendo estudiantes. El asunto con la pandemia también fue difícil para muchos de nosotras y nosotros porque si bien es cierto, nos permitió de alguna manera flexibilizar el currículum o flexibilizar lo que estábamos haciendo, era muy difícil encontrar la creatividad y encontrarnos con cómo hacemos para levantar de alguna manera la moral de estos chicos o chicas que están recién llegando a la universidad y su primera experiencia está siendo sentados todos aquí como en cuadritos, ¿verdad? Y con esa sensación de falta de comunidad, y es algo que desde la educación musical también es tan importante, y eso me recuerda una experiencia que realicé con los estudiantes de piano, que es que imaginen este escenario en donde estamos en un laboratorio, 16 pianos al frente mío, tengo una computadora, tengo un vidrio que nos separa, todos con máscaras, con mascarillas. En un momento yo detuve la clase y les dije, ok, no, vamos a dedicarnos a ver cómo estamos y vamos a mantenernos en contacto a través de, creé una especie de Google Forms, y entonces yo les dije, ustedes allí pueden hacerme todas las preguntas que quieran, cuando quieran, no necesariamente tienen que ser de música. Y recuerdo una muy graciosa que un estudiante me escribió alguna vez, me decía, profe, ¿a usted le gusta la pizza? Yo qué me iba a estar imaginando que me iban a preguntar, y yo, claro, me encanta la pizza. Y eso, yo empecé a sentir cómo de repente podíamos empezar a conectar más, y yo sentía que la moral se levantaba un poquito más para que ellos pudieran seguir moviendo sus deditos y viviendo la música y pues cumplir con esos requerimientos que necesitábamos. Pero para hacerle la pregunta, y es algo que siempre he tenido presente, esa primera vez que yo me encontré en esa clase de investigación, que podía tener, no sé, 20, 21 años, ¿cómo hacemos o cómo podrían ser algunas cosas que podamos hacer para irnos un poquito más para atrás? Y yo sé que usted tuvo de cerca el trabajo con el MEP
yo desde mi ignorancia no los conozco, no me he enfrentado a enseñar en un colegio o en una escuela de educación musical, entonces no conozco los contenidos específicos. Pero ¿cómo podemos irnos más para atrás y hacer esas preguntas o hacerles esas preguntas un poquito más jóvenes o un poquito más, qué sé yo, más niños o niñas, y comenzar a que ese pensamiento retador y esas ganas de cuestionar la norma, tal vez de repente no nos lleguen a los 20, 21 años? Personas más jóvenes. El juego es de lo primero. Una de las experiencias que no me dio chance, entre muchas cosas que no me dio chance, uno como académico quiere decirlo todo, pero yo fui realista y dije, diapositivas con poquitas cosas. Hice un pequeño guión y quedaron muchas cosas por fuera. Uno de mis yoes empíricos, para utilizar un término sociológico que articulo en mi trabajo, es el docente de música que trabajó en educación preescolar, primaria y secundaria antes de entrar a la UCR. Y ese es uno de los bagajes importantes que yo me llevé cuando el MEP hace un cartel y decide contratarme a mí para esa tarea específica de trazar los lineamientos pedagógicos de los nuevos programas. Bueno, en los nuevos programas, y esto es, digamos, como conocimiento general, que digo con el micrófono que se me está dando en esta plataforma, se basan en el musicar, no en contenidos. En el musicar del estudiantado, en las relaciones que es importante, relevante y necesario para el estudiantado afirmar, celebrar y explorar cuando se relaciona con la música. O sea, no parte de la mente de la persona educadora, ni de las teorías, ni de los conceptos. ¿De qué es un gran reto? De eso se trataba. Públicamente quiero decir, en aquel momento era ministro de Educación el doctor Leonardo Garnier Rímolo, a quien le tengo una gran estima, y cuando estábamos trazando los programas y don Leo entendió a la perfección cuál era mi propuesta, poniendo el musicar como lente conceptual de los programas, yo le dije, don Leo, ¿usted es consciente de que si estos programas salen como están planteados, vamos a tener que reformar la preparación de las personas docentes en las universidades? Y me dijo, sí, Guillermo, soy consciente. Unos años después yo me embarqué en una de las quijotadas más grandes que me he embarcado y no salí bien librado, que fue intentar que en la UCR no tuviéramos el monopolio de las carreras compartidas en la Facultad de Educación, y yo propuse una carrera sobre el musicar del estudiantado. La carrera no vio la luz, pero los documentos de la carrera y las teorías de la carrera los aprecian en otros países. Entonces yo creo que lo primero es centrarse en el musicar de tu estudiantado, y no todo va por preguntas, mucho va por observar, por sentir. Por eso la presencialidad, presencialidad que no tenemos, o digamos que más bien la virtualidad nos roba o no nos permite tener ese encuentro energético con la otra persona, poder sentir a la otra persona. Mi consejo es, porque lo he hecho, me ha funcionado y me funciona, como director del CIEDIN, llevo ya como 100 horas de entrevista y grupo focal con mi personal para poder entender cuáles relaciones afirman, celebran y exploran en sus procesos. O sea, el musicar me ha servido acá. Entonces, sentir a la otra persona, y con las personas más chicas, esto es algo que probablemente, que estoy seguro que lo entendés muy bien desde tu propia locación, porque te conozco, Carla, pero también probablemente por algunas metodologías que has conocido, pero que son metodologías hegemónicas. Orff, Schulberg, la eurítmica de Jacques Dalcroze, o sea, están disfrazadas de una manera, pero son metodologías hegemónicas que, si bien dicen que están centradas en el estudiantado, están centradas en un canon también, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero simplemente jugar con el estudiantado, pero no liderar uno el juego, sino darse chance de ser uno guiado y liderado, creo que es una fórmula casi que infalible. Y tal vez ustedes no lo notaban en esos cursos, aunque yo parecía tener el control del programa, del tiempo, de los dispositivos, de la materia. Yo aprendí y sigo aprendiendo cualquier cantidad, porque muchas veces yo me dejaba llevar por ustedes. Entonces,
Mi humilde respuesta sería dejarse llevar por los caminos que estas personas te quieran llevar, por sus gustos, por sus maneras de ser, por su manera de hablar, por su manera de expresarse, dejarse llevar y también cambiar el chip. Lo que la otra persona me presenta, me dice, siente, me comparte, es tan válido como lo que yo he aprendido que es canónico. Muchísimas gracias a Carla y a Guillermo por este rico intercambio. Yo quisiera hacer, antes de pasar a unas preguntas de las personas que nos están acompañando, una pequeña reflexión. Yo siento que en esta conversación que hemos tenido el día de hoy, tan rica y variada, emerge un tema que me parece fundamental, que es el tema de la necesidad de estar permanentemente desconstruyendo lo que hacemos, cuestionando lo que hacemos, problematizando lo que hacemos, generando una actitud autocrítica continua. Y curiosa y paradójicamente, nuestra institución, la Universidad de Costa Rica, que es una institución casi que por antonomasia crítica, una institución innovadora, una institución creativa, muchas veces caemos más bien en la dinámica cotidiana de nuestro trabajo, en zonas de confort, en autocomplacencia, en conformismo, en falta de criticidad, ¿verdad? Entonces yo creo que una lección que yo me llevo y creo que nos podemos llevar de este intercambio tan rico de hoy es la necesidad en nuestra institución de estar constantemente problematizándonos, preguntando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, lo podríamos hacer de otra manera, a quién beneficiamos y a quién estamos dejando de beneficiar con lo que hacemos. Es decir, un ejercicio permanente de desconstrucción y construcción que nos lleve a ser una institución aún mejor y una institución que se proyecte mucho mejor a las necesidades que tiene la sociedad y a nuestro deber con la misma sociedad. De manera que dejo esa reflexión y voy a pasar a leer una de las preguntas que hemos recibido, que es la siguiente. A don Guillermo. Veo que su carrera está vinculada principalmente a asociaciones profesionales, la cual también se debe la característica profesional del área de conocimiento. Pero ¿cómo podría la Universidad de Costa Rica apoyar este tipo de vínculos en redes para potenciar que las personas estudiantes avanzadas puedan tener un mayor acercamiento a la investigación musical? Le dejo entonces esa pregunta a don Guillermo. Creo que la respuesta puede ser muy corta, contundente y creo que puede ser edificante, pero también retadora. Agradezco a la persona que realizó la pregunta. Siendo consciente de quién es uno mismo o una misma, uno decide qué camino tomar y yo nunca he sido, lo respondo desde el corazón, una persona que se quede esperando a que la universidad me lo dé, a que me lo dé el MEP, a que me lo dé la Caja del Seguro Social o a que me lo dé el gobierno de Costa Rica. Yo gestiono mis propios aprendizajes, esto lo tratamos, lo incentivé mucho en los cursos y creo que hasta fue un consejo que en algún momento le di a Carla cuando estaba en su búsqueda por un posgrado. Yo doy el consejo, busque dónde está lo que usted necesita, vaya tras él mediante maneras honestas y legales, obviamente, haga los contactos que tenga que hacer y no se quede esperando a que lo haga la institución. Ni a Roberta Lam, ni a Christopher Small, ni a Wayne Bowman, ni a Eugenia Sequeira, yo llegué por la institucionalización. Hay algo que puedo decir y probablemente muchas personas académicas, colegas, puede que se rasguen las vestiduras por lo que voy a decir, no es ninguna vulgaridad, pero como académico se supone que uno no debería decir este tipo de cosas muchas veces, se me va a acusar de pseudocientífico, lo que sea, pero ya para mí eso no es relevante. Yo lo que quiero hacer es un trabajo desde el fondo de mis convicciones y con la mejor de las intenciones. Creo que uno tiene que lanzar a lo que usted le llame universo, a lo que sea, lo que usted quiere y usted lo va a encontrar. Probablemente esto que acabo de decir no le dé una respuesta, pero sí lo que dije anteriormente. Hay que buscar dónde están esos saberes y saber establecer alianzas, que es otra cosa que yo me traje de la internacionalización y que la persona pregunta sobre las redes. Bueno, esas son alianzas que yo he estado haciendo, yo le he estado buscando y no es la universidad la que me llevó. No le estoy quitando mérito a la universidad, más bien a la universidad le ayuda que yo haya hecho esas conexiones porque después van a venir muchas personas y porque de ahí salieron convenios, salieron seminarios y salieron otras cosas en las cuales la universidad ha quedado muy en alto. Entonces creo que es un rol en primera persona y ser una persona que vaya por ello y busque cómo hacerlo. La mayoría de los financiamientos que yo he conseguido para mis trabajos no me los ha dado la Universidad de Costa Rica
No digo que no porque no quiera o porque sea ingrata, no. Tal vez porque no se ha previsto o porque no tenemos ciertos recursos, entonces hay que seguir buscando afuera. Y precisamente la internacionalización es el lugar, creo yo, donde uno puede buscar todo esto. Espero haber aportado algo coherente a lo que esta persona consulta. Muchas gracias, don Guillermo. Tenemos otra pregunta relacionada con la integración a nivel centroamericano y el trabajo centroamericano, pero creo que ya don Guillermo la abordó en una de las preguntas que yo le hice, de manera que le paso la palabra a María Esteli. Gracias, don José María. Tenemos una reflexión, de hecho, nos dice Mario Rivas, hola, es muy relevante avanzar en una colaboración entre distintos territorios. Tenemos distintas visiones y desafíos, lo cual puede contribuir mucho en desarrollos científicos a realizar. Y ahí le agrego tal vez una pregunta, ¿qué nos diría usted, don Guillermo, a las autoridades universitarias que estamos velando por la internacionalización? ¿Cómo afrontar los retos de la regionalización de la Universidad de Costa Rica, especialmente en el área de artes y letras, y cómo usar la internacionalización como un instrumento que nos permita fortalecer la regionalización, fortalecer la educación musical y artística de nuestra institución y de su comunidad estudiantil y de investigación? Gracias por una gran pregunta. Quisiera hablar sobre eso mucho rato, pero como digo en mis cursos, no quiero cansarles con mi medoliosa voz. Eso lo dije adrede. Pero puedo puntualizar lo siguiente para responderte. Quizás no necesitamos más doctores y más doctoras. Quizás no necesitamos más prestigio. Quizás no necesitamos más bases de datos y más libros. Quizás necesitamos saber por qué nos servirían más doctores y más doctoras, más bases de datos, más libros y más prestigio. Creo que hay que hacerse las preguntas fundamentales. Y esas preguntas fundamentales, antes del qué, para quién, cómo, por qué y de qué manera, creo que implican algo con lo que ya le respondí a Carla en una de sus preguntas, y es una pregunta, pero insistente en mi trabajo hasta el día de hoy. Conocer a las otras personas, saber qué es lo que está pasando en un contexto. La etnografía institucional, una de las cosas que me deja es, como dice Dorothy Smith, entienda qué es lo que está pasando en ese momento, pero no desde su cabeza de investigador. Entiéndalo desde el cuerpo de esas personas con las que usted habla. Y por lo tanto, escúchelas. No seleccione y diga esto sí, esto no. Escúchelas y trate de tener un sentido de qué pasa según estas personas. Entonces creo que, digamos, en los mandos más altos en la universidad, yo diría que probablemente se necesita escuchar más a las personas investigadoras no basadas en los retos que mencionaba don José María al puro inicio, los retos y las demandas que nos pone la economía, las doctrinas, el mercado, sino quiénes son esas personas, qué pueden darle al país desde quiénes son esas personas y qué necesitan para darle al país, en lugar de pretrazar una carrera homogénea para todo el mundo. Todo el mundo tiene que recorrer el mismo camino, estudiar las mismas cosas, venir a hacer lo mismo, matarse produciendo, dedicarse a competir para salir en los rankings por citación, por equipararse con otras personas, porque la academia, al igual que el conservatorio, es un excelente micromundo del sistema capitalista. Entonces creo que deberíamos de replantearnos qué puede darle la universidad al país, qué ofrecen, tienen y pueden dar estas personas docentes e investigadoras becarias al país y qué necesitan, pero personalizando. ¿Qué necesita cada persona? No producir doctores y doctoras y docentes en régimen académico en masa, sin personalizar. Ese es un intento de responder a esta pregunta tan buena y que requiere tanta elaboración y que ojalá en el espacio de la OAICE podamos tratar más adelante. Muchas gracias, don Guillermo. Lamentablemente, por tema de tiempo, ha llegado el final de este webinar. Yo quisiera hacer una breve reflexión sobre la importancia de lo que hemos escuchado el día de hoy. Primero, desde mi perspectiva personal, salirme de las áreas tradicionales que aborda la diplomacia científica, usualmente, ha sido sumamente enriquecedor. Escucharles, tanto a don Guillermo como a Carla,
su lucha, sus agendas de trabajo ha sido sumamente enriquecedor y sin duda alguna enriquece al mismo tiempo mi propio trabajo, mi propia agenda de investigación y sobre todo el trabajo que estamos haciendo de diplomacia científica. Quisiera tal vez brindarle un espacio a don Guillermo, a Carla, para que se puedan despedir de la audiencia y agradecerles, por supuesto, su presencia el día de hoy, su participación y las palabras que han compartido con nosotros. Así que, Carla, don Guillermo. Yo he tenido mucho micrófono el día de hoy. Preferiría que Carla acapare todo lo que pueda y yo hago algo chiquitito. Bueno, yo personalmente quisiera agradecer a la audiencia, nuevamente agradecer al espacio tan importante, como dice María Estelí, tan diferente a lo que usualmente se considera, ¿verdad? Y creo que eso es algo que también tenemos que trabajar, que si hablamos de ciencia, no estamos hablando de microbiología e inmediatamente farmacia e ingenierías, estamos hablando de todas las áreas del conocimiento y eso es algo que tenemos que trabajar y yo inspirada nuevamente con la oportunidad de haber escuchado al profesor Guillermo y generar este espacio y lo que yo por lo menos personalmente me llevo es lo que es el verbo escuchar, observar, detenernos y sí, dejar de pensar que tenemos que producir constantemente y que tenemos que competir y que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas y que si nos detenemos por alguna razón, inclusive nos vamos a sentir culpables porque ¿por qué no estamos escribiendo o haciendo algo? Entonces, me llevo esa lección y contentísima del espacio y feliz de tener la posibilidad de, ojalá, colaborar con el profesor Guillermo una vez que esté de vuelta. Eso para mí sería un lujo, colaborar y trabajar juntos. Y también con todos los que andan por ahí, muchos otros estudiantes, educadores, y alcanzar y que la universidad realmente llegue a las comunidades, porque como dice el profesor, el conservatorio, la universidad somos un micromundito que está allí, que estamos en nuestros enredos y nuestras cosas, y que si el papel no sale, y que si el oficio se fue mal firmado, y que si, y ese tipo de cosas realmente tenemos que trascenderlas y realmente llegar a las comunidades y escuchar, no llegar con un concierto preparado para ellos y ellas y tocar lo que se nos ocurrió, sino llegar y bueno, y cuál es su musical, cuál es su sentir, y realmente transgredir, retar la norma y, más importante aún, mostrar nuestra humanidad. Creo que eso es lo más importante también al final. Se me pide un breve mensaje para la audiencia, por lo tanto los agradecimientos no los voy a realizar ahora. A la audiencia yo le exhortaría humildemente a que vea en la plataforma de YouTube, porque está disponible de manera gratuita, mi ópera prima, humildemente, mi primer documental escrito y dirigido por mí, que trabajé con un contingente de estudiantes de la UCR en cuyas manos me puse para que fueran mis mentores y mentoras. El documental se llama Somos la Música, el inicio de un itinerario. Está disponible en YouTube. Y mi mensaje para la audiencia sería una pregunta. ¿Sabe usted quién es en la música? Muchísimas gracias, don Guillermo. Muchísimas gracias, Carla, por esa reflexión que sin duda alguna la escucharemos una y otra vez. Quisiera aprovechar para también invitar a la audiencia que nos escucha. Hoy es casi el último día del mes de julio y durante el mes de agosto la Vicerrectoría de Investigación estará celebrando el mes de la ciencia. Así que les invito a que visiten el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación para que puedan informarse de toda la malla de actividades que estará realizando la Vicerrectoría, entre estos el webinar Diplomacia Científica. Y pues nada, agradecerles de nuevo por un tercer webinar. Don José María, cerramos con usted. Muchas gracias, María Estelí. Bueno, en nombre de OICE y la Vicerrectoría de Investigación, de María Estelí, de mi persona, agradecemos muchísimo a Guillermo y a Carla por su participación. Realmente ha sido una ocasión muy rica, muy llena de estímulo, muy llena de reflexión
y que creo que nos deja a todas y a todos muchos motivos para problematizar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. De manera que ha cumplido plenamente los objetivos esta sesión de diplomacia científica, que ha ido mucho más allá de la propia diplomacia científica y nos ha hecho pensar y repensar muchos aspectos de la vida y de nuestro propio quehacer. De manera que muchísimas gracias. Muchas gracias también a las personas que nos han acompañado en la audiencia en esta actividad. Y las invitamos y los invitamos para la próxima sesión, el próximo webinar de diplomacia científica, que tendrá lugar el viernes 23 de agosto a las 10 de la mañana también, y donde contaremos con la presencia de la doctora Gloriana Chaverri, de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica, una destacada académica e investigadora. Muchas gracias nuevamente y que tengan todos y todos muy buenos días.